Muy bien, pues vamos a comenzar. En esta ocasión les quiero platicar un poco acerca de el cálculo de la distancia eh, cómo poder conocer la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. En este caso les había comentado en la sesión anterior que nos íbamos a restringir a hablar de R2 como el plano cartesiano, donde el plano va a estar formado por la malla cartesiana. Les había comentado que había diferentes tipos eh, de estructuras para formar y construir R2, o sea, un espacio bidimensional. Tenemos diferentes maneras de tejer el espacio y nos vamos a restringir en este momento por cuestiones pragmáticas y de educación a un nivel básico, hablar del plano cartesiano y de sus coordenadas cartesianas, donde las coordenadas, el sistema coordenado es el sistema canónico o el sistema eh, cartesiano tal cual, así se le conoce. Los ejes principales son el eje X y el eje Y. Y simplemente conocer que un punto, o recordar que un punto, era una localización o un posicionamiento en espacio bidimensional. Ahora bien, el punto en dos dimensiones es un empaquetamiento, una colección de dos números reales, un posicionamiento para la coordenada X y un posicionamiento para la coordenada Y. Tenemos dos ejes, ¿sí? El eje X y el eje Y. Simplemente recordar que siempre partimos del origen, en nuestro centro donde se cruzan los dos ejes, consideramos que es el punto 0,0 y su desplazamiento en la dirección de la flecha para ambas direcciones es la dirección positiva. Y sus desplazamientos en contra de las flechas, o sea, a la izquierda para la X, toma los valores negativos y hacia abajo para la Y toma los valores negativos. Simplemente recordar eso y recordar que les había comentado, por ejemplo, de la manera de localizar puntos en el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 3,3, que significaba, por ejemplo, que cada cuadrito representa una unidad. Significa que nos desplazamos 1, 2, 3 unidades en la coordenada X y 1, 2, 3 coordenadas en la dirección Y. Y así lo podemos hacer para muchos diferentes tipos de puntos y localizaciones que quisiéramos estar interesados en ellas. Por ejemplo, esta vez de cita. Recordar simplemente que era la coordenada 1, 2 en X, 1, 2, 3 en Y. Este es el punto 2,3. Recuerda también, por ejemplo, que este punto naranja viene siendo el 1, 2, pero como va en la dirección hacia la izquierda, en contra de la flechita, toma el valor negativo. Y luego sube, toma una unidad. Este sería el punto menos 2,1. Menos 2 porque va en contra de la flechita X. Y luego va hacia a la dirección positiva de Y. Luego este punto de acá sería 1, 2, 3, pero sería con los valores negativos. O sea, menos para X toma un valor negativo, o sea, menos 3. 1, 2, 3. Como baja, también toma un valor negativo para la Y. Entonces este punto amarillo sería el punto eh, menos 3, menos 3. Y el último que nos haría falta analizar, que se encuentra en el cuarto cuadrante, sería este punto azul. Y fíjense que toma valores 1, 2, positivo para la X, 1, 2, 3, negativo para la Y. Este punto azul es el punto 2, menos 3. Y así para cualquier punto que ustedes estuvieran interesados en localizar en el plano cartesiano, la idea es esta simplemente. Y vaya, podemos hacer muchas cosas como esto, como empezar a formar figuras geométricas de la que uno guste formar, ¿no? Para lo que a uno le sirva. Ahora bien, una localización, por ejemplo, de unos puntos que se cuenten equidistantes, sería, por ejemplo, estos puntitos de aquí. Este sería el punto 3,3. Este de aquí sería el punto 3, perdón, menos 3,3, menos 3, menos 3. Y este punto azul sería el punto 3, menos 3. Fíjese usted que si estamos interesados en unirlos, nos quedaría una figura geométrica interesante, muy conocida.
la conocemos mucho y es un cuadrado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esta información? Fíjese que algo que usted puede calcular perfectamente es si estuviera interesado, por ejemplo, en calcular el área de este cuadrado. Y como lo aprendieron en nivel primaria, en el nivel básico de la primaria, pues el área de un cuadrado es simplemente la multiplicación de un lado por lado por lado. En este caso, usted intuitivamente ve que, por ejemplo, la distancia que separa al punto amarillo y al punto azul es una distancia de 6 y es intuitivo y trivial verlo en esta figura. Fíjese que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están separados por una distancia de 6 cuadritos. Y recuerda que cada cuadrito, para nuestro caso, representa una unidad. Entonces usted dice intuitivamente, pues este cuadrito de aquí mide 6. Y ese arriba, pues también mide 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces usted intuitivamente dice, pues sí, mire que en ese caso, ese cuadradito que formamos ahí, si estuviéramos interesados en calcular el área, pues usted dice perfectamente, el área es de 36 unidades cuadradas y eso está en lo correcto. Así es como se hace el cálculo. Estos tipos de figuras geométricas o este tipo de posicionamientos para los puntos es trivial y es intuitivo verlo. Ahora bien, otra pregunta interesante que yo le podría hacer a usted es ¿cuál es el perímetro de esta figura geométrica? Y usted simplemente recordará que el perímetro de una figura geométrica es la suma en este caso, de las aristas, la suma de las aristas, de las longitudes de las aristas de la figura geométrica o el contorno, ¿no? En este caso, usted dice, pues esta longitud de aquí de esta arista es 6, este es 6, este es 6 y este es 6. 6 por 4, 24. 24 unidades lineales. Entonces usted está en lo correcto. Es correcto decir que esta figura tiene un perímetro de 24 unidades. Eso es correcto. Pero esto es muy fácil cuando la figura geométrica tiene bastante simetría. En este caso, esta figura es simétrica en ambos lados. Pero si nos cambian la jugada en mostrarnos una figura no tan simétrica, ¿qué tendremos que hacer? Y es lo que vamos a tratar de visualizar en la siguiente situación. Mire usted, yo le digo, mire, localice estos puntos. Creo que son los puntos con los que habíamos comenzado a trabajar anteriormente, que ya les había marcado. Este punto verde es el punto 2,3. Este punto naranja es el punto menos 2,1. El punto amarillo es el punto menos 3, menos 3. Y el punto azul es el punto 2, menos 3. Ahora bien, yo le digo a usted, una los puntitos. Si usted no los puntitos, le quedan de la siguiente manera. Así. Mire usted, le quedan una figura que no tiene una simetría con respecto a los ejes. No es muy simétrica, pero vaya que podemos hacer algo si quisiéramos conocer, por ejemplo, el área. Yo le diría a usted, la primera pregunta sería, ¿cuál es el área de esta figura geométrica? Bueno, de esta figura, sí, de esta figura geométrica. ¿Cuál sería el área? Fíjese usted que ya esta figura no tiene forma de un cuadrado, no tiene forma de un rectángulo o de un triángulo. Vaya que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero realmente no tiene forma de una figura geométrica en la cual con la información que usted recabó en el nivel primaria básico, no lo sabe, ¿no? Pero sí que puede hacer. Puede pensar como un niño, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos resolver un problema muy complejo? Como lo hacemos tanto en la vida profesional como en la vida cotidiana. Tratamos de fragmentar ese problema muy complejo en problemas más pequeños que tal vez sí podamos solventar. Ahora bien, ¿cuál sería la solución a un problema de este estilo? Pues que usted piense como si esto fuera un rompecabezas y lo viera de la siguiente manera. Fíjese que adentro usted puede ver, o sea, si usted es observador o es observadora, puede ver que en la parte interna de esa figura geométrica se le forma perfectamente un cuadrado. Y usted sí está relacionado, está familiarizado con el cálculo del área de un cuadrado. Y esa área es perfectamente 4 por 4, 16. Usted dice, pues ese cuadradito adentro tiene 16 unidades cuadradas. Ahora bien, en la parte externa, fuera del triángulo,
fuera del cuadrado, se le forman dos figuras geométricas también muy conocidas y son triángulos rectángulos. Y a usted perfectamente en el nivel primaria le enseñaron que el área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2. Eso sí lo sabemos. Entonces, fíjese usted que su problema muy complejo que tiene en un comienzo se reduce a 3 problemitas, pero que sí podemos solventar. Entonces, recordemos que la pregunta inicial era, ¿cuál es el área de esa figura geométrica que se formó, de ese cuadrilátero? Bueno, vimos que no podíamos conocerlo de manera eh, directa, pero si fragmentamos la figura geométrica en 3 figuritas que sí somos capaces de conocer dicha área, vaya que lo podemos solventar de una manera muy eficiente. Entonces usted dice, el área total de esa figura geométrica es el área del cuadrado morado, más el área del triángulo naranja, más el área del triángulo verde. Y como usted le enseñaron en el nivel primaria básico, el área de un cuadrado es lado por lado. En este caso, cada lado del cuadrado mide 4, que sería 4 por 4. El área del triángulo, un triángulo rectángulo, a usted le enseñaron en el nivel primaria, que es base por altura sobre 2. Y como puede visualizarlo perfectamente en esta figura, la base mide 1 y la altura mide 4. Entonces sería 1 por 4 sobre 2. Más el área del triángulo verde. Lo puede ver aquí, se está aquí. Tenemos nuestro triángulo verde rectángulo, y el área se calcula de una manera también muy, muy similar. Base por altura sobre 2. En este caso la base mide 4 y la altura 2. Entonces sería 4 por 2 entre 2. Si usted hace esas cuentitas, puede darse cuenta que la primera le va a dar 16, el cálculo del área naranja le va a dar 2 y el cálculo del área verde le va a dar 4. Si usted la suma, porque lo que queremos es conocer el área total que contorna ese cuadrilátero, le va a resultar 22. Y así como en este tipo de problemas, lo hacemos en la vida profesional. Realmente uno en la vida profesional, problemas muy complejos, los fragmenta en problemas más pequeños y atacamos el problema complejo a partir de un conjunto de problemitas que sí podemos solventar de manera más amena. Así, bueno, eso es una manera, no solamente se aplica en un problema de geometría como este estilo, lo aplicamos realmente en la vida profesional y en la vida cotidiana. Así es como le hacemos. Ahora bien, bueno, ya conocemos esa área, que es la que les muestro aquí, ya la podemos conocer. Y así como lo hice con este tipo de figura, usted lo puede hacer con cualquier otra figura más o menos que tenga una estructura similar. Ahora bien, en este caso, la siguiente pregunta que nos haríamos aquí es, mm, ¿cuál es el perímetro de esta figura? Esa sería la siguiente pregunta. El área ya la pudimos solventar, pero ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es el perímetro de esta figura? Fíjese usted que usted no tiene problemas para intuir cuál es la distancia que separa el punto amarillo del punto azul. Usted dice, pues sí, primeramente, lo que queremos hacer es cuál es el perímetro de esta figura. La figura la voy a poner aquí. Bueno, aquí. Ok, esta figura. Es la misma que tenemos atrás. Entonces usted no tiene problemas para intuir que esta distancia de aquí, o lo que sabemos que el perímetro es, el contorno de esta figura. Entonces el contorno de esta figura es sumar los lados. Es la información a priori que requerimos. La suma de los lados que conforman esta figura. Usted no tiene problemas para conocer cuánto mide esta distancia de aquí o esta arista. Usted dice, pues esta arista de aquí mide 5 porque usted puede visualizar que de este punto a este punto se recorrieron 5 cuadritos. Y hacia arriba se recorrieron 6. Fíjese que del punto azul, perdón, al punto verde, hay un total de 6 unidades. Entonces usted aquí tampoco tiene problemas. Dice, pues ya la tengo de ganancia. Aquí son 5 y hacia arriba son 6. Si lo sumo, ya son 11, pero me hace falta conocer la que va del punto amarillo al punto naranja y la que va del punto naranja al punto verde. Fíjese usted que en este caso, esta distancia que va del punto amarillo al punto naranja, por ejemplo, ya no se encuentra sobre las líneas punteadas. Entonces ya no necesariamente, o sea, no, eso no es,
ya no, esto ya no es verdad, que de aquí hacia aquí hay 4 unidades porque las recorre como de manera inclinada. Lo mismo pasa aquí, las recorre de manera inclinada. Entonces, estas distancias que separan estos puntos ya no son intuitivas y requerimos una información extra o una manera de poder calcular distancias de tal manera que ya no nos resulte intuitivo hacerlo a simple vista, como lo hicimos con la que se encuentra aquí abajo y en esta lateral. Estas son intuitivas, aquí usted las puede visualizar sin ningún problema, pero en este caso, estas que están así inclinadas ya no son intuitivas. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo poder calcular la distancia entre dos puntos que se encuentran en el plano cartesiano? Esa es la pregunta que queremos resolver. ¿Cómo calcular distancias? Porque a fin de cuentas es una distancia de un punto amarillo a un punto naranja y de un punto naranja a un punto verde. Pero entonces requerimos una manera de poder conocer distancias. Es lo que vamos a tratar de resolver y el gran problema que vamos a tratar de atacar y espero les quede bastante claro. Si no, pues me pueden hacer una pregunta o un comentario en la parte de comentarios o hacérmela saber en la clase porque pues estos videos son con el propósito de apoyar a mis estudiantes del Colegio Justo Sierra Méndez. Ok, aquí comienzo y lo único que les quiero platicar aquí, por ejemplo, es que piensen que tenemos dos puntos completamente arbitrarios, un punto verde y un punto naranja. Ahora bien, para generalizar esta situación, simplemente voy a llamar a esta distancia que separa estos dos puntos la distancia D, es la que nos interesa conocer. ¿Cómo calcular D para un caso completamente general? Y a las coordenadas del punto verde las voy a llamar la coordenada x1, y1. Y a las coordenadas del punto naranja las voy a llamar x2, y2, de manera muy general. Voy a generalizar simplemente esta situación, lo generalizamos y aplica para cualquier situación. Queremos que la relación que nos resulte aplique para cualquier distancia, para cualquier par de puntos y lo que nos interesa es conocer el espaciamiento, la distancia entre esos dos puntos. Entonces, para ello, es importante primero que entendamos o que conozcamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una relación, que en este caso sería esta. Es una relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Cuando usted tiene un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo rectángulo es aquel en la cual algunos de sus ángulos internos forman 90 grados, esos son los triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras aplica solamente para triángulos rectángulos y nos da una relación entre sus aristas. Nos dice que esta relación se cumple cuando los triángulos son rectángulos, que la longitud cuadrática de la llamada del lado más largo, o sea, la llamada hipotenusa que conocemos, la longitud cuadrática del lado más largo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, si este lado mide A de manera muy general y este lado mide B de manera muy general, la suma, el cuadrático de A más el cuadrado de B resulta ser justamente la longitud C al cuadrado. Simplemente usted recordará que cuando decimos el cuadrado de un número, nos estamos refiriendo que ese número lo estamos multiplicando por él mismo dos veces. O sea, en este caso C cuadrada es igual a 2 por 2. 2 por 2. Este C cuadrada es igual a C por C. Este A cuadrada es igual a por A. Y este B cuadrada es igual a B por B. Eso significa el cuadrado de un número. Multiplicar el número por él mismo, multiplicar el número por él mismo. Eso es lo que significa. Ahora bien, tener en cuenta que esto solamente funciona para triángulos rectángulos y este es el teorema. ¿Cómo se dio cuenta el señor Pitágoras de esta situación? Bueno, pues él lo que trató de hacer o lo que se hizo, siento yo, es que justamente esta longitud C cuadrada está relacionada con poner aquí un cuadradito que mida longitud C. Y si usted calcula el área, pues usted como lo sabe de la primaria,
el área de un cuadrado es lado por lado. En este caso, si el lado mide C, pues el área va a ser C cuadrado. Ahora bien, la de abajo, que en este caso sería esta longitud que le habíamos llamado A. Esa longitud A, si usted forma aquí su cuadradito, en este caso, el área para el cuadrado rosita va a ser A cuadrada, porque su longitud mide A. Y como usted sabe de la primaria, el área de un cuadrado es lado por lado. Ahora, estamos diciendo que el lado mide A, por lo tanto, su área va a ver A cuadrado. Y lo mismo para la B, como esta arista mide B, pues el área de este cuadradito amarillo es B cuadrada. Lo que nos dice el teorema, que esto siempre se cumple, esta relación siempre se cumple cuando tenemos aquí un triángulo rectángulo. Si usted suma esta área, el área rosita más el área amarilla, resulta ser que estas dos áreas sumadas resultan ser el área verde. Es lo que nos dice el teorema. Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces yo como actividad les dejé a mis estudiantes del colegio, eh, pues quisieran un triangulito rectángulo. En este caso, el que les voy a mostrar enseguida fue justamente este, tenemos que ser un poquito más chiquito, el cual tenía longitud, les dije, hagan un triangulito que tenga una longitud de base 15 y de altura 10. La otra simplemente recortan la hoja y unan los puntitos. Unían este puntito con este puntito y se formaba su triángulo. Después les dije, recorten un triángulo que tenga esta longitud de aquí, que en este caso es un cuadradito, perdón, que tenga una longitud de 15 y un cuadradito que tenga una longitud de 10. La longitud de este cuadradito a verde, les dije, mídala. Si usted la mide con la regla, la longitud que se encuentra aquí con la regla, resulta ser algo así como 18. Usted lo puede ver con su instrumento de medición, que es 18. Ahora bien, los pequeñines pues no tienen toda la información necesaria suficiente. De hecho, en este nivel educativo aún no la tienen, pero para conocer de manera exacta esta longitud de aquí, de manera exacta, usamos un poco la trigonometría y las funciones trigonométricas, las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo, pero usando funciones trigonométricas y las relaciones con sus ángulos. Esa información aún a este nivel, mis estudiantes de nivel secundaria de primer nivel no lo tienen, pero una manera exacta de calcular esta distancia sin usar un instrumento de medición sería usando la trigonometría y las funciones trigonométricas. Ahora bien, eh, si algo podemos decir aquí es que eh, hicimos el experimento, ¿no? Hicimos el experimento del teorema de Pitágoras. Entonces, para tratar de demostrar el teorema de Pitágoras o que esto se cumple, pues esto, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que tenemos que el área del cuadrado verde resulte ser igual al área del cuadrado rosa más el área del cuadrado amarillo. Ok, entonces, eh, mis estudiantes, o si usted lo hace también, si usted recorta su triangulito en el cual la base tenga 15 y la altura tenga 10 y une los puntitos, bueno, el área del cuadradito rosa va a ser de 15 por 15. El área del cuadradito amarillo va a ser de 10 por 10. Todo bien hasta ahí. Ahora bien, yo aquí, bueno, ¿cómo supe que esta de aquí valía 18.0278? Ahí está longitud, porque pues lo que tengo aquí es el área. Si usted calcula el área es lado por lado. Si usted lo hace con un instrumento de medición como es la regla, vaya que si usamos la regla y lo hacemos de manera con centímetros, usando centímetros, usted va a agarrar su regla una vez que recorte el triangulito y mida cuánto mide de aquí hacia acá. Usted lo que va a ver en su regla va a ser un 18. Y ahora bien, usted me dice aquí que aquí es 18.0278. Sí, eso es de manera exacta. Dado que nuestro instrumento de medición no nos da para conocer con tanta precisión ciertas cifras significativas, porque el 18 entero, en este caso, para nosotros son los centímetros. Después, el primer decimal después del punto decimal, para nuestro instrumento de medición, como es la regla,
se refiere a los milímetros. Fíjese que no estamos agarrando ningún milímetro. Después le seguirían una escala de medición mucho más pequeña que el milímetro y posteriormente así. Cada una de estas cifras de aquí son cifras mucho más pequeñas que el milímetro, dado que nuestro instrumento de medición no nos da para conocer con tanta precisión esas cifras significativas. No tenemos el cálculo de manera exacta. En este caso, si usted calcula esa área, pues usted va a decir, pues esto va a ser 18 por 18, que es igual a 324. Le resulta un 324. Pero si lo hace de forma exacta, usando trigonometría, puede darse cuenta que va a ser 18.0278. El teorema de Pitágoras, vaya que se cumple. Lo que sucede es que nuestros instrumentos de medición, si lo hacemos de manera práctica, hacemos el recorte de las figuritas, no vamos a tener tanta precisión en las cifras significativas, dado que nuestro instrumento de medición no nos da para conocer con tanta precisión la longitud exacta de esa, de esta distancia. Pero si la tuviéramos, vaya que nos daremos cuenta de esto. Simplemente les hago hincapié en esto, porque si usted lo llegara a hacer, va a decir, profe, es que yo medí de aquí, aquí medí 18. Y esto no es correcto, porque aparte, tenemos que considerar que estamos haciendo una aproximación. Estamos aproximando, pero vaya que nuestro resultado se asemeja bastante al cálculo analítico. Hay una pequeña diferencia entre hacer las cosas de manera experimental en la vida real que hacer el cálculo analítico. El analítico siempre nos va a dar de manera exacta, pero si lo hacemos de forma experimental, vamos a tener, vaya, unas pequeñas variantes, unas pequeñas desviaciones del cálculo real, del cálculo analítico, porque pues, el ojo humano falla, o simplemente nuestro instrumento de medición, como es la regla, no nos da para conocer con tanta precisión tales cifras significativas. Esto es muy importante y esto siempre aplica en la vida real. Ahora bien, si usted hace el cálculo del 18.0278 por 18.02, le resulta 325. Y lo mismo sucede si usted suma 2, o sea, el 15 por 15 nos da 225 y el 10 por 10 nos da 100. Si usted hace esta suma, le va a resultar que justamente se cumple su llamado teorema de Pitágoras y se cumple. Si usted me dice, profe, es que aquí yo medí esta longitud y aquí para mí es 18. Es correcto, si usted hace el cálculo aquí le va a dar 324. Y usted va a decir, oye, profe, no se alcanzó a cumplir el teorema de Pitágoras porque aquí me da 324 y usted la voy a tener 325. Lo que pasa aquí es que pues usted está teniendo un error de medición, porque pues justamente su instrumento de medición no le da para conocer de manera exacta o no le da para conocer con tanta precisión tales cifras significativas que resultan relevantes para obtener el valor que concuerda y que le da consistencia al teorema de Pitágoras. Quería hacer hincapié en esto porque es muy importante, ya que esto que acabo de mencionar es muy importante y espero lo tengan en mente. Eh, medítenlo, medítenlo. Las matemáticas en la vida real no siempre son exactas. Tenemos que considerar que a veces en la vida real hacemos muchas aproximaciones. Pero vaya que esas aproximaciones se asemejan bastante al cálculo analítico. Siempre tratamos de que la aproximación sea lo más cercano al cálculo analítico. Muy bien. Después de hacer esta pequeña demostración o de la actividad que usted puede llevar a cabo para demostrar el teorema de Pitágoras y mostrárselo, si usted es un profesor, mostrárselo a sus estudiantes. Y si usted es estudiante, pues llevar a cabo esta actividad que le digo, a un triangulito y haga los cuadraditos y darse cuenta que si usted calcula esas áreas, el área del cuadrado rosita más el área del cuadrado amarillo, le va a resultar justamente de una manera, si lo hace manualmente, vaya, le va a resultar de manera muy aproximada el valor del área del cuadradito verde. Esa es la idea. Ahora bien, ya casi para terminar, era importante mencionar esto sobre el teorema de Pitágoras porque
Los pequeñines, no estoy seguro si lo llegan a ver en el nivel primaria, pero bueno, aquí ya se los comenté y más o menos esa es la idea. Espero haya quedado claro porque esta idea del teorema de Pitágoras la requerimos para conocer la distancia, lo que era nuestro problema de interés, la distancia que existe entre dos puntos en el plano cartesiano. Muy bien, mire usted, que si usted tiene, nos regresamos a la idea anterior que teníamos, de un punto verde y un punto naranja, con sus respectivas coordenadas x1 y x2, y usted está interesado en conocer cuánto mide la distancia t, la distancia azul. Vaya que teniendo el conocimiento del teorema de Pitágoras, este cálculo resulta ser muy sencillo. ¿Qué sabemos aquí? Podemos formar un triángulo rectángulo como lo puede ver aquí. Mire, yo formé un triángulo rectángulo. Una vez teniendo el triángulo rectángulo, yo sé que se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Cómo hice eso? Fíjese usted que este punto naranja tiene las coordenadas x2, y2. x2 claramente va a ser la distancia que exista desde el eje Y hasta ese punto. Esa es la distancia x2. Y la distancia y2 o la coordenada y2 significa que va desde, es la distancia que existe sobre el eje Y desde el origen hacia donde se encuentra localizado el punto naranja. Fíjese cómo lo puede ver aquí. Esta es la distancia y2, esta es la distancia x2. Ahora bien, ¿qué información también tenemos? Las coordenadas del punto verde. Fíjese que la x1, justamente la distancia que existe sobre el eje Y hacia el punto. Y la y1, pues es la distancia que existe del origen hacia el... la distancia que existe desde el origen hacia la altura donde se encuentra el punto verde. Aquí se las marque. Ahora bien, esta distancia que está aquí resulta ser x2 menos x1. ¿Por qué? Porque es la resta de esta distancia x2. Si usted esta distancia x2, que es la más larga, le resta la distancia x1, justamente este pequeño fragmento de longitud resulta ser x2 menos x1. Y la misma idea para esta línea verde que les pongo aquí. Esta distancia de aquí resulta ser la altura máxima, que es y2, menos este pequeño fragmentito que le marco como y1. Entonces aquí usted tiene un triángulo rectángulo. Fíjese que se le forma un triángulo rectángulo. Trate de meditar y tratar de entender lo que le acabo de comentar aquí. Es simplemente visualizar distancias y se acabó. Ahora, tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Como tenemos un triángulo rectángulo y nosotros conocemos cuánto vale x2, x1, y2 y y1, porque es una información a priori que vamos a tener. La información que usted va a tener a priori va a ser los puntos, las coordenadas de los puntos, porque usted quiere conocer cuál es la distancia que existe entre dos puntos. Vaya que para poder hacerse esa pregunta, usted requiere la información a priori de cuáles son las coordenadas de esos puntos. Por lo tanto, lo que trato de decirle con esto es que usted ya sabe cuánto vale x2, x1, y1 y y2. Ya sabemos cuánto valen porque vaya que queremos conocer la distancia entre dos puntos en los cuales conocemos sus coordenadas. Lo que no conocemos es el espaciamiento que existe entre ellos, o sea, d. Pero podemos usar el teorema de Pitágoras. Usando el teorema de Pitágoras para calcular la distancia d, del teorema de Pitágoras sabemos que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahora bien, simplemente sustituimos c por los términos que tenemos en nuestro triángulo. En este caso, esta c viene a jugar el papel de d. Y lo mismo para a y b. A y b, que son estas nuevas distancias, estos nuevos aristas. Bueno, a para nuestro caso particular es x2 menos x1. Y la b es y2 menos y1. Listo, ya casi terminamos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? La última situación que necesitamos llevar a cabo es despejar D. ¿Cómo despejo D cuando aquí tenemos un cuadrado? La manera de despejarla es
mandando esta potencia cuadrática para el otro lado como un radical. En otra grabación voy a tratar de explicar en lujo de detalle la manipulación de las potencias y cómo es que este 2 pasa al otro lado como una raíz cuadrada, porque lo que tenemos aquí es una raíz cuadrada. Deme una oportunidad de explicar esto en detalle en otra grabación, porque esa otra posterior grabación es un poco más metida la parte de álgebra. Ahorita lo único que me interesa es explicar o tratar de terminar esta parte del cálculo de la distancia, que prácticamente aquí ya la terminamos. Esta es la fórmula, la podemos decir así, la relación matemática que nos permite conocer la distancia que separa dos puntos en un plano cartesiano. Vaya que la información que usted va a requerir a priori va a ser justamente las coordenadas de dichos puntos, o sea, x2, x1, y2, y1. Y con esa información a priori, usted puede calcular perfectamente el espaciamiento entre dos puntos situados en el plano cartesiano. Esto es la relación que nos permite llevar a cabo dicho cálculo. Y como les hago mención aquí, en otra posterior grabación, para no alargar mucho esta, voy a mostrar en detalle cómo es que esta potencia 2 pasa al otro lado como un radical. Denme una oportunidad de explicarles esto en otra grabación para poder continuar con esto y dejar unos ejemplos para poder proseguir con lo que nos compete en esta ocasión. Vamos a calcular dos distancias entre dos puntos y voy a dejar como tarea otras para que ustedes practiquen y traten de asegurarse que aprendieron. Es lo importante, asegurarse que usted aprendió. Vamos a querer calcular la distancia entre el punto 0,3 y menos 3,0. La solución es muy sencilla. Tenemos que usar la relación para calcular la distancia entre dos puntos. Ya la tenemos. La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sustituir estos valores de x2, x1, y2, y1 por la información a priori que nos da el ejercicio. Fíjese que este 0 es x1, este 3 es y1, este menos 3 es x2 y este 0 es y2. Si usted sustituye esa información en esa relación, le queda lo siguiente. Fíjense que sustituí x2 por menos 3. Sustituí x1 por 0, porque es la información que tenemos aquí. Sustituyo y2 por 0 y sustituyo y1 por 3. Simplificando esta relación, nos queda lo siguiente. Menos 3 menos 0, menos 3. 0 menos 3, menos 3. Cualquier número negativo elevado al cuadrado resulta ser el mismo número positivo elevado al cuadrado. O sea, para pasar de la ecuación 12 a la 13, simplemente quitamos los signos, porque cualquier número elevado a una potencia par no resulta ser el mismo número elevado a dicha potencia. Ahora bien, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Usted tiene que recordar qué significa el cuadrado de un número. El cuadrado de un número significa multiplicar el mismo número por sí. Se multiplica una vez. O sea, 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3. Por lo tanto, 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Cada uno de esos cuadrados nos da 9. Si usted suma 9 más 9, resulta ser 18. ¿Qué es lo que acabamos de obtener? Que la distancia entre estos dos puntos en el plano cartesiano resulta ser la raíz de 18. Raíz de 18 es un número arribita de 4, como 4 puntos y cacho. Es un número completamente irracional. Una raíz inexacta es un número irracional. Así que va a ser un número que va a ser decimal infinito periódico, perdón, decimal infinito no periódico. No va a tener un periodo en los numeritos después del punto decimal, pero va a tener una infinidad de decimales. Así que para evitar escribir situaciones inexactas, simplemente lo dejamos expresado como radical. Entonces la distancia exacta es raíz de 18.
Y para hacer otro último cálculo, aquí pongo otro ejemplo, el punto 2, menos 4 y menos 1,2. Hacemos exactamente el mismo tratamiento, escribimos la misma relación del cálculo de distancia, la volvemos a utilizar, sustituimos los datos que nos da el ejemplo, x2 en este caso vale menos 1, x1 vale 2, y2 vale 2 y y1 vale menos 4. Si hago esa sustitución y simplifico las cuentitas internas, fíjese aquí que primero tenemos un menos por un menos. Por raíz de los signos, eso resulta ser más 4. Este menos 1 con este menos 2 resulta ser menos 3. Y este 4 más, este 2 más 4 resulta ser 6. Cualquier número negativo elevado a una potencia par resulta ser el mismo número elevado a dicha potencia par. Entonces este menos 3 pasa como un 3 al cuadrado y este 2 más 4 al cuadrado pasa como un 6 al cuadrado. Recuerde usted que un número elevado al cuadrado es multiplicar ese mismo número por sí mismo. 3 al cuadrado, 9. 6 al cuadrado, 36. Es lo mismo que 6 por 6. Entonces al final le resulta la raíz de 9 más 36. 9 más 36 es 45. Entonces, la distancia que existe entre estos dos puntos en el plano cartesiano es de raíz de 45. También es una raíz inexacta. Es un numerito como 6 punto y cacho, abajito de 7. Y es una raíz inexacta. Toda raíz inexacta es un número irracional. Recuerde, es importante recordar la clasificación de los números. Y como ejercicio final, como parte de una serie de ejercicios, yo le recomiendo a usted que trate de practicar esto que le estuve platicando de la localización de puntos y el cálculo de distancia con estos números, con estos puntos, con estas coordenadas que le pongo aquí. Aquí tiene bastantes ejercicios para que usted pueda practicar y corroborar que aprendió. Eso es lo importante. Más que simplemente ver la grabación y copiar. Usted se tiene que corroborar y estar seguro de que aprendió. En el punto que usted dice, ya aprendí, en ese punto usted deja de hacer ejercicios y pasa al siguiente nivel. Entonces, yo por este momento voy a dejar esta grabación hasta este momento, hasta este punto, y en otra posterior grabación voy a explicar en un lujo de detalle la cuestión de las potencias y de los radicales y esa parte que compete al apartado de álgebra. Otro ejercicio que yo le recomiendo es, ahora sí, con la información que ahorita acaba de obtener, usted es capaz de conocer el perímetro de esta figura geométrica. Ese sería un primer ejercicio. Y un segundo ejercicio bastante sencillo, parece complicado, pero es bastante sencillo, es calcular el perímetro de esta figura, de esta estrellita que le acabo de dibujar. Verifique las coordenadas y una vez teniendo ahí más o menos cuáles son las coordenadas, usted es capaz de conocer perfectamente el perímetro de esta figura geométrica. Para posteriores videos vamos a trabajar con otras figuras más interesantes, pero ahorita por el momento esto resulta ser un ejercicio interesante y que tal vez a usted le pueda llamar la atención para que lo resuelva. Trate de resolverlo y calcule el perímetro de esta figura geométrica. Ya para posteriores videos ya miraremos un poco más sobre esto, unas figuras geométricas más interesantes, donde ya no solamente estén las partes planas, sino empecemos a ver un poco de curvas en las aristas que conforman una figura geométrica. Muy bien, entonces yo detengo la grabación hasta aquí y nos vemos en la siguiente.